Hola, mi nombre es Cantú Ramírez Jorge Adrián del Instituto Tecnológico de Nuevo León, carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Estamos en la materia de Arquitectura de Computadoras y hoy vamos a presentar el tema 4 de procesamiento paralelo. ¿Qué es el paralelismo en computación? Bueno, el paralelismo viene siendo cuando muchas instrucciones se ejecutan a la misma vez. Un ejemplo que tenemos aquí en la imagen es de un problema grande que tenemos en el lado izquierdo. Se divide en problemas más pequeños para poder así ser resueltos al mismo tiempo. Como vemos, tenemos 4 CPUs que se dividen el problema en problemas más pequeños para poder llegar al resultado. Esto hace para acelerar las tareas específicas y el hecho de ser paralelo implica que solo se puede tener varios procesos corriendo cada uno en un procesador. Continuamos con lo que viene siendo el paralelismo a nivel de bits. Es cuando se aumenta el tamaño de la palabra del procesador. ¿A qué me refiero con la palabra? La palabra viene siendo el tamaño de cadenas de bits a procesar. Cuando el aumento de bits reduce el número de instrucciones que tiene que ejecutar un procesador, cuando tamaños son mayores a la longitud de la cadena, pues entonces el procesador va a tener que hacer más instrucciones. Un ejemplo, en un procesador de 8 bits, sumar dos números de 16 tomaría dos instrucciones, que al contrario, al tener un procesador de 16 bits y sumar 16 bits, esa operación solamente requiere solo una instrucción. Y conforme el tiempo de la computación, el, un procesador de 8 bits salió en 1976 y conforme ha pasado los años al día actual, el más reciente es de 64 bits. Y se podría decir que llegó un punto donde eh, el paralelismo a nivel de bits se ha estancado, ya que no hemos tenido un procesador más de 64 bits y andan haciendo pruebas o a lo mejor ya salieron al mercado unos de 82 bits. Continuamos con lo que viene siendo el paralelismo a nivel de instrucción. ¿En qué consiste este paralelismo? Consiste en cambiar el orden de las instrucciones de un programa y juntarlas en grupos para así estas instrucciones ser ejecutadas paralelamente sin alterar el resultado del programa. Entonces cada etapa del pepilinet, que viene siendo cada uno de nuestros cuadritos que tenemos izquierda y derecha, que son instrucciones, corresponde a una acción diferente en el procesador. Realiza lo que viene siendo n etapas. Cada una es una etapa: fetch, decode, execute y write. Cada una es una etapa. Entonces pueden tener hasta n instrucciones de diferentes etapas de finalización. Y aquí tenemos el ejemplo que viene siendo una instrucción que no contiene pepeline. Como vemos, están las etapas que vienen siendo las del lado izquierdo y abajo el reloj. Y cuando no tiene pepeline tiende a estar tomando un tiempo de 8 ciclos. Entonces al momento de ponerle el pipeline, este tiempo de instrucción baja a 5 ciclos, ya que el nivel de instrucción lo que hizo es juntar en grupos las instrucciones para ser ejecutadas en paralelo. Continuamos con lo que viene siendo el paralelismo de datos, que este consiste en subdividir el conjunto de datos de entrada de un programa, que al momento de que cada procesador le corresponda un conjunto de esos datos y efectuará la misma secuencia de operaciones que los otros procesadores con los conjuntos de datos asignados a él, al procesador. Cada procesador realiza la misma tarea sobre un subconjunto independiente de datos. Un ejemplo es dos estudiantes se dividen un proyecto
para realizarlo. O dos granjeros se dividen un porche, un área de zacate para poder podarlo o cortarlo. En la imagen tenemos una multiplicación y suma de dos matrices, donde el resultado se almacena en la matriz C, que viene siendo la que está al lado derecho. Y como vemos, al momento de la matriz 3 por 3 y 3 por 2 se junta, realiza la matriz 3 por 2 del lado derecho. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Es que dos procesadores este, están sobre un subconjunto de datos asignados y están divididos para poder juntarlos al final, que viene siendo la salida de la matriz C. Y en eso consiste el paralelismo de datos. Ahora veremos el paralelismo de tarea. Este paralelismo es una característica de un programa en paralelo, donde las tareas diferentes se pueden ejecutar en cualquier conjunto igual o diferentes datos. Aquí es donde se realiza una tarea en distintos o mismos grupos de datos. Un ejemplo es cuando un equipo de fútbol le toca defender a lo que viene siendo los defensas, y a los delanteros pues les toca hacer la ofensiva. Este, Aquí cada hilo realiza una tarea distinta e independiente de las demás. Tenemos el ejemplo de la imagen. Tenemos las tareas A, B, C, D, E, F, G. Entonces aquí tenemos una cola de tareas que viene siendo la del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos lo que viene siendo un procesador con hilos. Cada tarea se va yendo al hilo vacío. Entonces el, el empty viene estando vacío el hilo, entonces ahí entraría la tarea D. Si la tarea A se termina, entraría la tarea E. Entonces conforme vayan acabando las tareas van entrando otras tareas nuevas a los hilos que están disponibles. Todo esto para hacer un paralelismo de tareas y tener un mejor rendimiento del procesador. Está la taxonomía de Flynn. ¿Qué es la taxonomía de Flynn? Es un flujo de instrucciones que es en conjunto de instrucciones secuenciales que son ejecutadas por un mismo procesador, y un flujo de datos que es un flujo secuencial de datos requeridos por el flujo de instrucciones. Entonces lo que tenemos aquí en la imagen viene siendo cuatro tipos de flujo de instrucciones, que viene siendo el single instruction, el single data, que es el primero. ¿En qué consiste este? Es que solo hay un elemento de procesamiento y que tiene acceso a un único programa y a un único almacenamiento de datos. Seguimos con el lado izquierdo, que es el MISD, que es Multiple Instruction Single Data. En este hay múltiples elementos de procesamiento, en el que cada una tiene memoria privada del programa, pero se tiene acceso común a la memoria global de la información. Continuamos con el SIMD, Single Instruction Multiple Data. Igualmente, como vemos, son múltiples elementos de procesamiento, o sea, múltiples tareas, en el que cada cual tiene acceso privado a la memoria de información, que puede ser compartida o distribuida, pero hay una sola memoria de programa, que desde la cual una unidad de procesamiento especial puede dar o recibir instrucciones. Y el MIMD, que
son, hay múltiples tareas igual de procesamiento y cada una tiene tanto instrucciones como información separada. Cada elemento, cada tarea ejecuta una instrucción distinta en un elemento de información distinto. Y los elementos de proceso trabajan asincrónicamente. Al saber la taxonomía de Flynn, nos ayuda para diferenciar algunos, algunas de las arquitecturas de las computadoras, este, ya que nosotros podemos entender cómo operan cada una de las computadoras, de sus procesadores y cómo es el rendimiento de los sistemas, si tiene monoprocesadores o multiprocesadores y etcétera. Y continuamos con el sistema de memoria compartida de multiprocesadores. Aquí cada procesador tiene su propia unidad de control que ejecuta su propio código sobre sus propios datos, obviamente, pero puede ejecutar cualquier aplicación. Este, estos, este sistema de memoria compartida también lo que contiene es que los procesos comparten un espacio de memoria en común. También escriben y leen de manera asíncrona y no es necesario especificar cómo se comunican los datos entre las tareas, ya que se usan semáforos o logs para controlar el acceso de la memoria compartida. Y como vemos aquí tenemos una imagen, el ejemplo de memoria compartida, que es lo que se enlaza a la red y los procesadores. Entonces el procesador 1, 2 y 3 se enlazan a la red y junto en la red hacen lo que viene siendo la memoria compartida. Las redes de interconexión, para empezar, ¿qué viene siendo la interconexión? Pues son dos puntos o puntos de intercambio de tráfico de datos que integran conexiones directas y privadas entre participantes, como es en la imagen, que viene siendo los usuarios, por así decirlo. Y esta interconexión se da en centros de datos independientes del operador de la red. Eh, Estas redes de interconexión se basan en los enlaces entre nodos y pueden clasificarse en redes de interconexión estáticas o dinámicas. En la estática se caracteriza porque la forma en la que está diseñada la red queda establecida de una forma definitiva y se establece cuando se instala un sistema, y la única posibilidad de modificar esa red viene siendo es por hacerla crecer. Y lo contrario, que es la red dinámica, pues puede variar dependiendo de la forma en la que está diseñada la red y durante el curso de su ejecución o de los procesos, la ejecución debe de ser de los mismos. Como ejemplo, la imagen que tenemos, que por así decirlo, el planeta es una red de interconexión donde todos los usuarios o todos los que tienen acceso a esa red pues pueden administrarla. Como tenemos aquí, tenemos el servidores, computadoras de escritorio, laptops y etcétera, etcétera. Y continuamos con redes de medio compartido. Este, Aquí en entorno de medios compartidos, si varias computadoras se encuentran conectadas con el mismo cable físico,
o sea, la misma, puede ser la misma fibra óptica, entonces se dice que comparten el mismo entorno de medios, ya que pues los datos o las redes de medio compartido pues viene siendo el que están conectados por un mismo cable. Y en torno a extendido de medios compartidos es la conexión física entre un ordenador y la red establecida, y siempre a través de un puerto, lo que viene siendo un conector que permite alcanzar el medio de transmisión con la que circuita circuitaría de acceso de la red. Y los tres principales medios de transmisión utilizados en las redes locales viene siendo un par trenzado, un cable de par trenzado, un cable coaxial o de fibra óptica. Y aquí en la imagen lo que tenemos es un medio compartido mediante cuatro computadoras que viene siendo en anillo. ¿Por qué en anillo? Porque viene siendo que los cuatro están conectados con un cable o un puerto. Y como vemos el medio compartido de bus, este son de solamente hay tres cables que utilizan las cuatro computadoras. El de estrella, que aquí es donde entra un puerto que viene siendo un nodo, que es medio dedicado, y ese nodo está conectado a las demás computadoras. Y un árbol, como viene siendo el ejemplo que veíamos en clases, que de los nodos surgen los hijos. Entonces los hijos están conectados mediante cables a los nodos, viene siendo los puertos. En las redes conmutadas, estas están compuestas por un conjunto de nodos que están conectados entre sí a través de medios de transmisión, formando la mayoría de las veces una forma de red diseñada, que esta viene siendo en forma de malla, donde la información se transfiere del nodo origen a un nodo destino mediante conmutación entre nodos intermedios. Y como vemos aquí en la imagen, aquí la conexión se realiza entre diferentes nodos, que por ejemplo sería el modem, el router y el switch. Este, y logran un camino para poder conectar dos usuarios de una red de telecomunicaciones que vienen siendo unos que vienen siendo los tres usuarios, seis usuarios que son las computadoras de la imagen. Y en la coherencia de caché hace referencia a la integridad de datos almacenados en las caché locales de los recursos compartidos, ya que cualquier tipo de unidad que requiera varios procesadores que se ejecuten de manera coordinada o un mismo código contiene lo que viene siendo coherencia de caché. Una de las características más comunes viene estando en el sistema de multinúcleo, ya sea si estamos hablando de un GPU o de una computadora. Aquí en la imagen, como vemos, son cuatro procesadores que cada uno contiene su memoria caché, su caché, y estas están conectadas mediante un bus que se enlazan hacia entrada y salida y a la memoria. Y un clúster, que viene siendo un clúster, viene siendo como la utilización de varios hardwares que vienen siendo computadoras comunes y que se comportan como si fuesen una sola computadora. Los clústeres son usualmente son usados para la mejora del rendimiento
y la disponibilidad de solo una computadora, haciendo todo más económico y que las computadoras individuales den una mejor rapidez y disponibilidad comparables con las demás. De un clúster se espera que te dé las combinaciones de alto rendimiento, la alta disponibilidad, el balanceo de carga y la escalabilidad. Aquí en la imagen tenemos este cómo es la arquitectura de un clúster, que es sobre aplicaciones secuenciales, paralelas, entorno de programación paralela y el middleware de clúster. Este, un clúster está diseñado para ser optimizados para correr programas paralelos. En este caso, los programas tienen que ser hechos específicamente para funcionar de modo paralela, o sea que solamente funcione de modo paralelo. Como vemos, tenemos 5 PC en la estación de trabajo, que estos funcionan de modo paralelo, las PCs, y se juntan en una red de alta velocidad o conmutador, y que esto hace como si las 5 PCs, las 5 computadoras estuvieran funcionando como si fuera una. Esto es todo de mi parte, espero y les haya gustado y muchas gracias por su atención.